Aquella noche todavía la recuerdo como si estuviera tatuada en mi memoria. No importa cuánto tiempo haya pasado porque hay experiencias que se te clavan en la piel como espinas invisibles, imposibles de arrancar. Y esa fue una de ellas. La primera vez que escuché hablar de las brujas de la Chacala yo era apenas un muchacho, ingenuo, curioso, sin saber que un simple viaje con mis primos a la costa se convertiría en un infierno del que no he logrado escapar del todo. Recuerdo que todo comenzó con un comentario casual en la mesa de la casa de mi tía. Alguien mencionó que en las noches de luna llena, en ese pueblo escondido entre la selva y el mar, se escuchaban voces de mujeres cantando en un idioma extraño, como lamentos arrastrados por el viento, y que los ancianos advertían no salir después de la medianoche porque esas voces no pertenecían a mujeres vivas, sino a brujas que buscaban carne fresca para alimentarse. En ese momento reímos, pensamos que eran solo cuentos viejos para asustar a los niños. Pero dentro de mí nació una curiosidad enfermiza que fue creciendo con cada historia que escuchaba, con cada advertencia que trataban de imponernos los mayores. Y al final terminé arrastrando a mis primos a ese lugar maldito. Llegamos una tarde húmeda, el sol se escondía tras las palmeras y la brisa del mar parecía traer consigo un olor extraño, mezcla de sal, podredumbre y humo, como si alguien hubiera estado quemando hierba cerca del pueblo. Desde el primer momento, notamos que la gente nos observaba con recelo. Sus ojos eran oscuros, cansados, y no parecían muy felices de ver forasteros. Recuerdo a una anciana que nos detuvo en la calle. Se aferró a mi brazo con una fuerza increíble y nos dijo en voz baja que regresáramos por donde habíamos venido, que esa tierra no perdonaba a los curiosos. Sus dedos temblaban pero su mirada estaba firme, como si supiera que nuestro destino ya estaba marcado. Tratamos de tranquilizarla, dijimos que solo íbamos a pasar un par de días, que queríamos conocer la playa, pero ella negó con la cabeza y murmuró algo en un dialecto que no comprendimos. Después se persignó y se alejó cojeando, dejándonos con un nudo en la garganta. Esa noche nos quedamos en una vieja cabaña de madera que conseguimos gracias a un pescador. Era un hombre callado, con las manos llenas de cicatrices y un ojo opaco, como muerto. Cuando le preguntamos por las historias de las brujas, se puso serio y dijo que no habláramos de eso en voz alta, que las palabras atraen lo que nombran. Después, simplemente nos entregó las llaves y se fue, dejándonos con más preguntas que respuestas. Al caer la oscuridad, la cabaña se llenó de sonidos, insectos, el oleaje, pero también algo más, como susurros que se confundían con el viento. Mis primos intentaban bromear para quitarle peso al asunto, pero yo no podía dejar de sentir un escalofrío que me recorría la espalda. Había una presencia invisible, como si alguien nos estuviera observando desde los rincones. En algún momento, me levanté a beber agua y fue entonces cuando la vi. A través de la ventana, una figura delgada, encorvada, parada entre los árboles. Su piel parecía gris a la luz de la luna y su cabello largo y enmarañado le cubría casi todo el rostro. Estaba demasiado lejos para distinguir los detalles, pero su sola silueta bastó para helarme la sangre. Me quedé paralizado unos segundos hasta que parpadeé y ya no estaba. Quise pensar que había sido mi imaginación, que los nervios me jugaban una mala pasada, pero en el fondo sabía que aquello era real. Al día siguiente preguntamos en el pueblo por la historia de las brujas. Algunos se negaron a hablarnos, otros nos miraban con lástima, pero hubo un viejo que aceptó contarnos lo que sabía. Dijo que hacía muchos años un grupo de mujeres había sido acusado de practicar artes oscuras, de secuestrar niños y beber su sangre. La gente del lugar, enfurecida, las persiguió hasta la colina de la Chacala, donde las quemaron vivas. Sin embargo, antes de morir maldijeron a todos los habitantes, jurando que regresarían cada luna llena para cobrarse venganza. Desde entonces cada generación había sufrido muertes inexplicables, desapariciones, enfermedades, y aunque muchos intentaban ignorarlo, todos sabían que las brujas seguían rondando el pueblo. El anciano hablaba con una voz quebrada, como quien carga con un secreto demasiado pesado, y al final nos aconsejó marcharnos antes de que fuera demasiado tarde.
pero nuestra arrogancia juvenil pudo más que el miedo y decidimos quedarnos, convencidos de que podríamos enfrentar cualquier cosa. Esa noche salimos a la playa con linternas y botellas de cerveza. El cielo estaba despejado y la luna brillaba con una intensidad antinatural. Mientras caminábamos por la arena, escuchamos un canto, lejano, dulce pero inquietante. Una melodía que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Mis primos pensaron que tal vez eran pescadores cantando, pero yo reconocí en ese sonido algo que no era humano. Había una tristeza profunda, una rabia escondida, como si la voz cargara siglos de dolor. Nos acercamos a la colina de la Chacala y entonces vimos luces moviéndose entre los árboles. Pequeñas llamas verdes que flotaban en el aire. Mis primos se reían nerviosos, diciendo que seguramente eran luciérnagas, pero yo sabía que no. Aquellas luces nos estaban guiando, atrayéndonos, y como tontos seguimos su rastro hasta internarnos en la selva. Cada paso que dábamos parecía alejarnos más de la realidad. Los sonidos del mar desaparecieron, y lo único que escuchábamos era el canto y el crujir de las ramas bajo nuestros pies. De pronto, un chillido desgarrador rompió el aire. Era como el grito de una mujer mezclado con el aullido de un animal. Y entonces todo se volvió confusión, sombras que se movían entre los árboles, figuras que aparecían y desaparecían, risas agudas que helaban el alma. Tratamos de correr pero el suelo parecía abrirse bajo nosotros. Sentí que alguien me rozaba el cuello con dedos helados y caí de rodillas. Mis primos gritaban. Uno de ellos juró ver un rostro sin ojos frente a él. El otro decía que algo lo arrastraba hacia la oscuridad. Yo solo recuerdo haber rezado, suplicando que todo terminara, y en ese instante el canto se detuvo, un silencio absoluto cayó sobre nosotros, tan pesado que dolía, y de la nada surgió una figura, una mujer alta, delgada, con la piel cubierta de cicatrices y los ojos brillando como carbones encendidos. Nos miró uno por uno y sonrió, mostrando dientes afilados. Después extendió una mano hacia mí y escuché su voz dentro de mi cabeza, diciendo que ya era tarde, que habíamos cruzado un límite del que no había regreso. Entonces todo se volvió negro. Desperté al amanecer tirado en la playa, con la ropa mojada y la garganta seca. Mis primos estaban a mi lado, pálidos, temblando. Ninguno de nosotros podía explicar cómo habíamos salido de la selva, pero teníamos marcas en la piel, rasguños, moretones, como si hubiéramos sido arrastrados por espinas y garras. Nadie quiso hablar de lo que pasó esa noche. Sin embargo, en nuestros ojos se reflejaba el mismo terror. Sabíamos que aquello no había terminado, que apenas era el comienzo, porque al alejarnos del pueblo, cuando creímos que ya estábamos a salvo, escuchamos nuevamente el canto, suave, burlón, siguiéndonos como una sombra pegada a nuestra alma. Cuando regresamos de aquella primera experiencia en la playa, yo juré no volver jamás a la Chacala, pero la vida tiene formas extrañas de arrastrarte hacia lo que más temes. Pasaron meses en los que intentamos olvidar lo ocurrido. Mis primos y yo nos prometimos no volver a hablar del tema. Sin embargo, las pesadillas comenzaron a perseguirnos. Todas las noches soñaba con aquellas voces, con el canto que me envolvía como un veneno dulce. En mis sueños veía a la mujer de los ojos ardientes, extendiendo su mano hacia mí. Despertaba empapado en sudor y con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina de mi habitación. Mis primos también comenzaron a cambiar. Uno de ellos dejó de salir de casa, se volvió paranoico. Decía que escuchaba pasos detrás de él, incluso cuando estaba solo. El otro enfermó de la nada, se le caía el cabello en mechones. Tenía la piel pálida y los médicos no encontraban explicación alguna. Era como si algo estuviera consumiéndolo lentamente. Yo sabía que aquello tenía que ver con las brujas y su maldición, pero no tenía valor para admitirlo en voz alta. Un día recibí una llamada de mi tía. Lloraba desesperada porque mi primo estaba al borde de la muerte. Pedía ayuda, pedía respuestas. Y fue entonces cuando comprendí que la única manera de detener aquello era regresar a la Chacala y enfrentar lo que habíamos despertado. Mis manos temblaban mientras hacía la maleta. Sentía que estaba firmando mi propia sentencia.
pero la idea de ver a mi primo morir sin hacer nada era aún peor. Así que tomé un autobús hacia aquel maldito pueblo con el corazón latiendo a un ritmo imposible. Durante el viaje tuve la sensación de que alguien me seguía. Cada vez que miraba por la ventana, veía sombras corriendo entre los árboles. En la carretera, escuchaba un zumbido en mis oídos que se convertía en risas apagadas. Traté de convencerme de que era producto de mi mente enferma, pero en el fondo, sabía que las brujas ya estaban conmigo. Llegué al anochecer. El pueblo parecía más silencioso que nunca, las calles vacías, las puertas cerradas, como si todos supieran que algo terrible iba a ocurrir. Fui directo a buscar al anciano que nos había contado la historia la vez anterior. Lo encontré sentado frente a su choza, fumando un cigarro que apenas se sostenía en sus labios. Cuando me vio negó con la cabeza y me dijo que era un tonto por haber regresado. Le conté lo que le pasaba a mi primo y entonces su expresión cambió. Me invitó a entrar y me habló de un ritual, algo que podía romper la conexión con las brujas, pero advirtió que no todos sobrevivían a él. Necesitaba objetos personales de mi primo, sangre de la misma familia y sobre todo valor para mirar de frente a las sombras sin dejar que me dominaran. Acepté sin dudarlo porque ya no había marcha atrás. Esa noche, el anciano me llevó a la colina de la Chacala, la misma donde todo comenzó. El aire estaba pesado, olía a tierra húmeda y a humo. La luna estaba cubierta por nubes negras que parecían moverse con vida propia. Llevábamos velas, hierbas y un cuchillo oxidado. El anciano comenzó a recitar palabras en un idioma extraño mientras yo sostenía una prenda de mi primo manchada de su sudor. El viento se levantó con violencia, las ramas de los árboles crujieron como huesos rotos y de pronto volvieron las voces. Ese canto dulce y aterrador que se metía en los oídos y en el alma. Sentí que mi cuerpo se paralizaba, que mis piernas querían correr hacia la selva, pero el anciano me obligó a quedarme firme. Me gritaba que no mirara directamente a las luces, que no respondiera al llamado, pero era imposible. Las figuras comenzaron a aparecer de nuevo, mujeres de cabellos largos flotando en el aire, con rostros deformados por el odio. Sus ojos brillaban como brasas. Sus bocas eran heridas abiertas que goteaban un líquido oscuro. Una de ellas se acercó tanto que pude sentir su aliento podrido en mi cara. Me susurró que nunca nos dejarían en paz, que mi sangre ya les pertenecía. Quise gritar, pero de mi garganta no salió ningún sonido. Entonces el anciano cortó mi palma con el cuchillo y derramó mi sangre sobre la prenda de mi primo. El suelo comenzó a temblar y un fuego azul se encendió alrededor nuestro formando un círculo. Las brujas chillaban furiosas, lanzándose contra la barrera invisible que nos protegía. El anciano me ordenó repetir sus palabras y yo lo hice aunque no entendía nada. Sentía que mi voz no era mía, que alguien hablaba a través de mí. En ese instante vi el rostro de mi primo en medio de la oscuridad. Parecía dormido, su cuerpo flotaba como suspendido en el aire. Traté de alcanzarlo, pero las brujas lo rodeaban, reían, jalaban de sus extremidades como si quisieran despedazarlo. Recité con más fuerza las palabras y el círculo de fuego creció. Algunas figuras comenzaron a arder y sus gritos eran insoportables, pero otras resistían, una en especial, la misma mujer de los ojos ardientes que había visto la primera noche. Ella no retrocedía, al contrario, se acercaba cada vez más, atravesando las llamas como si nada pudiera detenerla. Me miró fijamente y comprendí que ella era la líder, la que había jurado venganza siglos atrás. Levantó sus manos huesudas y todo el fuego se apagó de golpe. El anciano cayó al suelo convulsionando y yo quedé solo frente a ella. Su voz resonó en mi mente, diciendo que me había atrevido a desafiarla, que ahora la deuda era doble. No solo mi primo, sino también yo. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí sus dedos clavándose en mi pecho. El dolor fue insoportable, como si me arrancara el alma. Grité hasta desgarrarme la garganta y lo último que vi fue su sonrisa deformada. Desperté en la cabaña del anciano, rodeado de humo y cenizas. El hombre estaba a mi lado agonizando. Me dijo que había logrado salvar a mi primo, pero que yo había quedado marcado, que mi vínculo con las brujas era ahora más fuerte que nunca.
Me dio un amuleto de hueso y me pidió que lo llevara siempre conmigo, que no lo retirara jamás porque sería mi única defensa. Después exhaló su último aliento y murió en mis brazos. Yo me quedé helado, con la mente en blanco, escuchando de nuevo en mi cabeza ese canto que no cesa, ese canto que me sigue a todas partes. Incluso ahora, mientras cuento esta historia, volví a la ciudad con el cuerpo destrozado y el alma en pedazos. Mi primo se recuperó como por arte de magia. Los médicos decían que era un milagro, pero yo sabía la verdad. Lo había visto con mis propios ojos. Había pagado un precio terrible. Desde entonces las cosas nunca volvieron a ser normales. Las sombras me siguen. En los espejos a veces veo reflejos que no corresponden a mi rostro. En la noche escucho uñas rascando las paredes y cuando cierro los ojos siento el aliento frío de aquella mujer, la líder, la que jamás me perdonará. Sé que el ritual no fue un final sino apenas un aplazamiento, una pausa antes de que regresen a reclamar lo que es suyo. Y sé que tarde o temprano volveré a la chacala, porque uno no puede huir eternamente de una maldición que corre en la sangre. Al poco tiempo de regresar a la ciudad comprendí que la maldición no había quedado atrás en la chacala, porque las señales estaban en todas partes. Al principio eran detalles pequeños, cosas que uno podría atribuir al cansancio o al estrés, pero pronto se convirtieron en un infierno cotidiano. Cada noche, al apagar la luz de mi cuarto, escuchaba pasos que se acercaban lentamente a la cama. El amuleto que el anciano me había dado se calentaba sobre mi pecho como si ardiera. Y si lo quitaba, aunque fuera por segundos, una sensación de vacío absoluto me envolvía, como si la habitación quedara desierta de aire. Con el tiempo dejé de dormir. Pasaba las noches en vela, mirando fijamente la oscuridad porque sabía que ellas estaban ahí, esperándome, vigilándome. En el reflejo de la ventana solía ver figuras que desaparecían en cuanto parpadeaba, y lo más perturbador era que no era el único que lo notaba. Mi madre empezó a quejarse de ruidos extraños en la casa. Mis vecinos decían que por las noches escuchaban a alguien cantando en el pasillo, un canto suave y agudo que erizaba la piel. Yo sabía de qué se trataba, pero no podía decirlo en voz alta. ¿Quién iba a creerme? Pasaron semanas hasta que mi primo me buscó de nuevo. Quería agradecerme por lo que hice, pero yo apenas podía sostenerle la mirada, porque aunque estaba vivo, lo notaba diferente. Había algo en sus ojos, como una sombra permanente, una tristeza que no había antes, y mientras hablábamos me confesó que a veces soñaba con mujeres que lo rodeaban en la cama, que lo tocaban con manos frías y le susurraban cosas que no entendía. Me mostró marcas en su piel, rasguños que aparecían de la nada. Comprendí que aunque el ritual lo había salvado de la muerte, el vínculo no se había roto del todo, y que tarde o temprano también volverían por él. Esa certeza me llenó de desesperación. Decidí investigar más. Pasaba horas en bibliotecas y foros antiguos de internet buscando referencias sobre las brujas de la región. Encontré testimonios dispersos, relatos de viajeros que habían escuchado sus cantos, de familias enteras que desaparecieron sin dejar rastro, de niños que amanecían secos como si algo les hubiera robado la vida. Todo apuntaba a que las brujas no solo pertenecían a la chacala, sino que podían extender su presencia a donde estuviera alguien marcado, y yo, con la sangre derramada en aquel ritual, era ahora un faro que las atraía. Una noche mientras caminaba por la calle desierta, sentí que alguien me seguía. Los pasos resonaban justo detrás de mí, pero al voltear no había nadie. Aceleré el paso y entonces escuché claramente el canto, tan cerca que parecía provenir de mi propio oído. Me cubrí la cabeza con la capucha y corrí hasta llegar a casa. Cerré con llave, pero al entrar encontré todas las velas encendidas. Velas que yo no había prendido. En medio de la sala estaba el amuleto que llevaba siempre conmigo, pero yo lo tenía puesto. Toqué mi pecho y efectivamente seguía colgado allí. Sin embargo, había otro idéntico sobre la mesa. Comprendí que estaban jugando conmigo, que podían atravesar cualquier barrera. Esa noche lloré como un niño, porque supe que no tenía escapatoria. Los días siguientes comenzaron a volverse una mezcla de vigilia y delirio. Apenas comía, apenas hablaba.
Mis amigos empezaron a alejarse de mí porque decían que estaba volviéndome loco, y quizá tenían razón, pero la locura era preferible a la verdad que ellos no conocían. Porque una madrugada desperté con la sensación de que alguien se acostaba a mi lado, el colchón se hundió y un aliento fétido me rozó el cuello. Me quedé inmóvil, con los ojos cerrados, rezando en silencio, y de pronto una voz susurró: «Abre los ojos». Resistí, pero unas uñas largas arañaron mi brazo y no pude más. Abrí los ojos y la vi, la misma mujer de los ojos ardientes, acostada junto a mí, sonriendo, con su piel gris y sus dientes afilados. Grité con todas mis fuerzas y la figura desapareció, pero el dolor de las heridas en mi brazo quedó como prueba de que no había sido un sueño. A partir de ese momento, entendí que ya no solo me acosaban en sueños o en la penumbra, ahora podían materializarse en mi mundo, romper la delgada línea entre lo real y lo imposible. Y eso significaba que el final estaba cerca, que tarde o temprano vendrían a reclamar lo que decían suyo. Empecé a alejarme de todos, no quería poner en riesgo a mi familia. Dejé de visitar a mi primo, aunque él me buscaba constantemente. Sabía que si estábamos juntos la conexión sería más fuerte y ellas lo aprovecharían. Preferí cargar yo solo con el peso, aunque eso me destrozara por dentro. Con el tiempo, descubrí que el amuleto funcionaba como un ancla. Me protegía de ser arrastrado por completo, pero también era una cadena. Cada vez que lo tocaba, escuchaba susurros en un idioma que no entendía. Voces que me decían que lo entregara, que lo rompiera, que así todo terminaría. Yo resistía, pero cada día era más difícil. Cada día mi voluntad se erosionaba como una roca golpeada por el mar. Y en medio de todo eso comencé a tener visiones despierto. Veía a la anciana del pueblo, la que me advirtió la primera vez, parada en las esquinas, mirándome con tristeza. Y un día incluso me habló, me dijo que debía volver, que la única manera de poner fin al tormento era regresar a la Chacala y ofrecer lo que las brujas realmente querían. Le pregunté qué era, pero antes de responder se desvaneció como humo, dejándome con la duda clavada como un puñal. Desde entonces sé que no tengo otra salida, que el destino me empuja de nuevo hacia aquel lugar maldito, y aunque cada fibra de mi cuerpo me dice que huya, hay una fuerza más poderosa que me obliga a regresar, porque las brujas ya no me persiguen solo a mí, han comenzado a rondar a quienes amo, y no pienso permitir que se los lleven, aunque eso signifique entregar mi propia vida. Regresé a la Chacala una última vez, con la certeza de que no saldría vivo. El camino hacia el pueblo parecía interminable. Cada curva de la carretera estaba envuelta en una niebla espesa que me obligaba a avanzar casi a ciegas. Llevaba conmigo el amuleto, algunas velas, y la prenda ensangrentada que aún conservaba de mi primo, no porque creyera que serviría de algo, sino porque necesitaba un vínculo con lo que había sido el inicio de todo. Cuando llegué las casas estaban vacías, parecía un pueblo fantasma, ni un perro, ni un grito, solo silencio. Caminé hasta la vieja cabaña del anciano y la encontré en ruinas, cubierta de cenizas, como si hubiera ardido 1000 veces. Supe que no podía contar con nadie más, que esta batalla era mía y solo mía. Subí la colina de la Chacala con el corazón en la garganta. Cada paso se sentía como un martillazo en el pecho. El aire estaba cargado de un olor fétido, a carne podrida y a humo. La luna llena brillaba detrás de nubes densas que se movían como serpientes. Al llegar a la cima, encendí las velas formando un círculo y me senté en medio, con el amuleto en la mano. Cerré los ojos y esperé, no tardaron en aparecer. Primero fueron las risas, esas risas agudas que te taladran los huesos. Luego las sombras entre los árboles, y finalmente ellas, las brujas, flotando alrededor mío como aves de rapiña. Sus cabellos flotaban en el aire como serpientes. Sus ojos brillaban con odio. Una a una comenzaron a rodearme cantando. Su canto se mezclaba en una sola voz que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Sentí que el círculo temblaba, que las velas se apagaban con cada nota. Y entonces ella apareció, la líder, la mujer de los ojos ardientes, más alta que las demás, con un manto hecho de pieles humanas,
Me miró con esa sonrisa cruel que tantas veces había visto en sueños y dijo que al fin había aceptado lo inevitable, que siempre supo que regresaría. Yo no respondí, solo apreté el amuleto con todas mis fuerzas. Ella se acercó y me preguntó si estaba dispuesto a entregar lo que más amaba a cambio de paz. Comprendí entonces que no querían mi vida, sino la de mi primo. Querían su sangre porque había sido salvado por el ritual y ellas lo consideraban una deuda pendiente. Por un instante sentí la tentación de ceder, de darle su nombre y librarme al fin. Pero mi corazón no lo permitió, no podía condenarlo, así que respondí que me llevaran a mí, que mi vida era suficiente. Sus risas llenaron la colina como truenos. Dijeron que era un necio porque ya me pertenecía, que mi sacrificio no sería suficiente. Pero yo no retrocedí. Con un gesto desesperado clavé el amuleto en mi propia palma, la sangre chorreó y cayó sobre la tierra. En ese instante, las velas ardieron con una fuerza inesperada, un fuego blanco que iluminó toda la colina. Las brujas gritaron furiosas, retrocediendo. Algunas se consumieron en llamas, otras se disolvieron en humo, pero la líder resistía. Avanzaba hacia mí con los ojos encendidos, su piel quemándose y regenerándose al mismo tiempo. Comprendí que no bastaría con el sacrificio, que debía hundirme con ellas en la oscuridad. Así que me levanté, abrí los brazos y la enfrenté. Su mano atravesó mi pecho y el dolor fue insoportable, pero en lugar de resistir lo acepté, dejé que me arrastrara con ella, y en ese instante la tierra tembló, un agujero se abrió bajo nosotros y caímos en un abismo de fuego y gritos. Escuchaba voces de miles de almas atrapadas. Comprendí que ese era el lugar donde habían estado siempre, una prisión hecha de odio, y ahora yo era parte de ello. Mi cuerpo se deshacía, mi conciencia se fragmentaba, pero en medio de todo sentí paz, porque sabía que mi primo estaba libre, que mi familia no sería alcanzada, que al menos había puesto fin a la persecución. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces, porque aquí no hay días ni noches, solo oscuridad y lamentos. A veces escucho a la líder susurrando que volverá a salir, que mi sacrificio solo contuvo su poder, no lo destruyó. Otras veces, escucho el canto lejano en mi cabeza como si todavía resonara en el mundo de los vivos. Quizás no logré detenerlas del todo, quizás solo compré un poco de tiempo, pero lo que sí sé es que ya no soy el mismo, ya no soy humano, me convertí en parte de esta maldición. Soy uno más de los que alimentan la leyenda, y cuando alguien vuelva a pronunciar el nombre de la chacala en voz alta, cuando la curiosidad de otro muchacho ingenuo lo arrastre hasta aquí, yo estaré esperando entre las sombras, cantando junto a ellas, porque aunque vine a luchar contra las brujas, al final me convertí en uno de sus relatos.